Ahí pongo a grabar la clase, ahí está, ahora sí, comenzamos. Habíamos quedado con lo que es duelo en lo que es acompañamiento al paciente terminal, ¿se acuerdan? ¿Sí? Lo que le quiero decir es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer frente al duelo. ¿Sí? Las cosas que no se puede hacer son, por ejemplo, decirle a la otra persona que lo que está haciendo está muy bien, ¿sí? O decirle a la persona que está pasando por un duelo lo que tiene que hacer, ¿sí? Sugerirle, por ejemplo, que el tiempo cura todas las heridas. Tampoco se debe hacer. Recuerden que cada uno tenemos tiempos diferentes, ¿sí? Decirle a la otra persona cómo se siente. Tampoco debemos hacerlo. Yo me puedo sentir de una manera y la otra persona se puede sentir diferente que yo pasando por el mismo duelo. ¿Sí? Bien. Otra cosa que no debemos hacer es, por ejemplo, intentar que esa persona que está atravesando un duelo, ¿sí?, se dé prisa en superar ese dolor. Bien. Otra cosa que no debemos hacer es, por ejemplo, ante un fallecimiento, animarla a esa persona que está atravesando un duelo en regalar las posesiones del difunto. Sabemos que tampoco es bueno sostenerla, pero todo lleva su tiempo. Eso va pasando a medida que va el duelo avanzando, ¿no? Cosas que sí podemos hacer es estar con él, estar ahí, ¿sí?, acompañando a la persona, ¿bien? Ser paciente cuando la persona cuenta la historia, ¿sí? Permitirle por ahí compartir los recuerdos de ese ser querido, por ejemplo, ¿bien? Otra cosa que sí debemos hacer es atender con atención las necesidades. ¿Para qué? Para establecer con esa persona un vínculo de confianza. ¿Bien? También hay que hacer un espacio para ser una escucha activa de nuestro acompañado. ¿Bien? Con respecto al acompañamiento en paciente terminal, lo que vamos a abarcar acá es todo lo que es las particularidades del paciente terminal y oncológico, ¿sí? Vamos a empezar con lo que es el paciente oncológico, el cáncer, ¿sí? El cáncer es una palabra que significa lo que consume, lo que corroe, lo que corrompe. Bien, cuando hablamos de cáncer estamos hablando de una enfermedad neoplásica originada por una multiplicación desorganizada de las células de un tejido o un órgano que provoca cambios a nivel celular. Bien, y eso da origen al tumor maligno. Bien, el cáncer, recién me estoy dando cuenta, el cáncer en sí afectará en diferentes grados la interrelación, digamos, psique-soma del paciente. El paciente oncológico en sí tiene derecho a estar informado acerca de lo que es el diagnóstico y el tratamiento. ¿Bien? También en el paciente oncológico puede aparecer síntomas de depresión. Bien, también sucederán que cambios psicológicos, bien, como puede ser la pérdida de la autonomía, de la independencia, de los roles también por ahí que ha adquirido en la vida, y se afectará lo que es el estado anímico de la persona. Bien,
Entonces, con los recursos que cuente, eso lo va a ayudar para que, para enfrentar o no todos los cambios que conlleva. Bien. Luego el paciente oncológico también tiene sensaciones ante el diagnóstico. Seguramente se va a cuestionar, ¿porque a mí? ¿O qué hice yo para que me suceda esto? Y aparecen sentimientos que surgen, como es la impotencia, como es la ansiedad, como es la culpa. Bien, también sabemos que en la familia del paciente oncológico también hay un impacto que produce una desorganización. Bien, ahí también se distorsiona por ahí el funcionamiento habitual de la familia, tiene impotencia que se enfrentan a la edad por ahí del paciente, al lugar que ocupa ese paciente, ¿sí? Entonces es un cambio no solo en el paciente, sino en toda la familia. Bien, para esto tenemos dos pronósticos familiares, lo vamos a llamar. Tenemos el buen pronóstico y el mal pronóstico. El buen pronóstico abarcaría, por ejemplo, lo que es la aceptación de la enfermedad, ¿sí? Las expresiones de afecto que sean claras y directas, la alta tolerancia de los miembros de la familia, la utilización de lo que son los recursos sanos, la no violencia, el manejo de la culpa. Por otro lado, tenemos lo que es el mal pronóstico familiar, que incluiría lo que es la negación, la desmentida, ¿sí? La no cohesión y el apoyo familiar, la culpa, la falta de afecto, la comunicación ineficiente, la comunicación cerrada, ¿sí? Y también puede incluir lo que es la violencia. ¿Bien? Para lo que es la aceptación de la enfermedad terminal, hay diferentes etapas que también entran en lo que es duelo, ¿sí? Porque recuerden que a una persona que le diagnosticaron cáncer también pasa por una etapa de duelo, ¿sí? Y hay diferentes etapas. Tenemos la fase número 1, que era la fase de shock, la fase de negación y la fase de aislamiento. Bien, en la fase número 1 constituye lo que sería la relación inicial. La persona enferma niega la evidencia de la enfermedad. Bien, y muchas veces también mantiene la esperanza de ese diagnóstico erróneo. Entonces, los pacientes que no superan la fase número 1, que es la fase de shock, negación y aislamiento, ¿sí? Lo que hacen mayormente es que comienzan a ir de médico en médico, de sanadores, para ver si su diagnóstico no es el indicado. ¿Bien? La fase número 2, perdón, es la ira o también la irritación, que en esta fase se focaliza que la angustia, ¿bien? Responsabilizando a algunos de la propia enfermedad. Lo que se busca acá es una causa-efecto. O sea, a mí me pasó esto por X cosa, por ejemplo, y muchas veces culpando a otras personas. O el médico tiene la culpa, mi familia tiene la culpa. Bien, en ocasiones también la responsabilización es hacia uno mismo. Entonces, en esta fase tiene una pregunta que la caracteriza. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Sí?
Luego tenemos lo que es la fase número 3, que es el pacto o la negociación. ¿Sí? La persona está enferma, lo que hace es que intenta negociar la curación. Es una fase relativamente corta, ¿sí? Y tiene connotaciones, digamos, infantiles. ¿Bien? Pero en esta fase de pacto de negación también se ha aceptado la idea de la muerte. ¿Sí? Luego tenemos la fase número 4, la depresión. La persona enferma entra en un estado depresivo ante la persecución de la enfermedad. Bien, las preocupaciones que tiene con respecto a su propia vida, con respecto a la familia, con respecto a la actividad laboral, a la actividad social. Bien, y toma conciencia de lo que es la pérdida de la vida. Entonces, la persona enferma lo que hace en la fase número 4 se retrae, se enlentece, muchas veces también anula su vida social, se aísla y comienza un progresivo abandonamiento. Y acá pueden aparecer ideas suicidas. ¿Sí? Y por último, tenemos la última fase, que es la fase número 5, que es la aceptación, que es donde la persona enferma reconoce finalmente, digamos, el problema. Muy bien, también en la fase número 5, la aceptación, acepta la muerte como algo inevitable. Bien, entonces en esta fase número 5, el paciente, estamos hablando de pacientes oncológicos, ¿no? El paciente en sí ya ha dejado de luchar. Bien. Y acá tenemos dos grandes cosas. Normalmente el paciente tiene un sentimiento de mucha tristeza, pero al mismo tiempo también siente ese deseo de estar en paz y de tranquilidad. ¿Sí? Bien. Entonces, con respecto a las etapas de duelo, tenemos shock o entumecimiento, la podemos llamar así, que sería la negación, ¿sí? Segunda, anhelo y búsqueda, que es el enojo, la negociación. La desorganización, que sería la depresión, y la reorganización, que sería la aceptación. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Con respecto a los cuidados paliativos, el objetivo de los cuidados paliativos es entender al enfermo y a su familia, obviamente, cuidando lo que son los aspectos físicos, psicológicos, sociales, espirituales, ¿sí? Lo que se procura es el máximo bienestar posible. ¿Bien? Lo que significa paliativos en este caso supone relativizar los tratamientos y también sus posibles beneficios. Bien, los cuidados paliativos, lo que hace también otro de los objetivos es que asisten y acompañan hasta la muerte. Bien, luego tenemos calidad de vida, que la calidad de vida obviamente para cada persona tiene diferentes significados, ¿sí? O sea, esa calidad de vida se evalúa a través de parámetros de funcionalidad, tanto social, tanto física, psíquica. ¿Bien?
los factores que influyen en sí en lo que es la calidad de vida es la independencia funcional, como dijimos, física, psíquica, económica. Bien, otra cosa, otro factor que influye en la calidad de vida es la vida en su casa, con los suyos, con su pareja, con sus hijos. Bien, otro factor es la relación familiar, la relación social, lo que es la soledad en lo que son los cuidados paliativos se presenta como un factor negativo, ¿sí? Otros factores que influyen en la calidad de vida es cómo el paciente acepta la vida, tener objetivos, tener metas, favorecer la autoestima, ¿sí? Lo que nos interesa a nosotros es el rol nuestro con los pacientes terminales, ¿bien? Nosotros tenemos que entablar el vínculo. Bien, otra cosa es que deberíamos trabajar con lo que son los gestos, con lo que son los silencios, respetando los tiempos del paciente. La contención en este caso es muy importante. ¿Sí? Otra cosa es, por ejemplo, con pacientes terminales, es preparar el ambiente, por decirlo de una manera, preparar el ambiente para que el enfermo se pueda despedir, ¿sí? Y otro rol nuestro es acompañar a la familia antes y después, ¿bien? ¿Hasta ahí? Bien. Podemos también aportar en lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Que lo que trata es la reducción de lo que es el agobio emocional, ¿sí? Y nosotros acordémonos que vamos a hacer una contención, ¿bien? En lo que es esa terapia cognitivo-conductual, lo que hace es que disminuye los efectos colaterales, ¿sí? Otra cosa es que ayuda a mejorar el estado anímico de la persona. Ayuda también, por otro lado, en la parte médica a aumentar la efectividad del tratamiento cuando el paciente, por decirlo de alguna manera, se siente bien, ¿sí? Acuérdense que cuando uno entra en un estado de depresión, de negación y va al médico, ay, otra vez voy a ir al médico, y entramos en ese estado de sin ganas, por decirlo de alguna manera, estamos entrando en un estado de depresión. Y cuando uno está deprimido, la mayoría de las veces afecta en los tratamientos, el estrés afecta en los tratamientos, ¿sí? Bien, bien. Bueno, paso al otro tema, consumo de sustancias, para dar por terminado lo que son pacientes oncológicos y en etapa terminal, creería que sí. Primero, antes de nada, con respecto al consumo de sustancias, lo que vamos a ver es drogas, se consideran si drogas a aquella sustancia que introducida en el cuerpo puede producir cambios.
¿Bien? Entonces, primeramente, ¿qué es droga? Que es cualquier sustancia, por decirlo de alguna manera, que introducida en el cuerpo produce cambio. ¿Bien? Por otro lado, tenemos adicción. Adicción, la definición es hábito de conducta peligrosa o de consumo de determinados productos, generalmente drogas, y del que no se puede prescindir o resulta difícil, digamos, hacerlo por razones de dependencia psicológica o también incluso fisiológica. Y hay dos tipos de adicciones. Tenemos las adicciones químicas y las adicciones comportamentales. ¿Sí? Bien. Concepto fundamental, adicción, conducta adictiva. ¿Bien? Bien. Otra cosa, tenemos también lo que es la pérdida del control. ¿Sí? Cuando no se tiene control sobre las conductas adictivas y las mismas que hacen, producen que dependencia, otras veces tolerancia, otras veces abstinencia, ¿sí? Y otras veces también incidencias negativas, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, eh, con respecto a otros conceptos, perdón, que son fundamentales, la abstinencia es un estado clínico que es un conjunto, digamos, de signos y síntomas que se manifiestan cuando se interrumpe la administración de una sustancia o de un objeto. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la tolerancia. La tolerancia es el proceso por la que la persona con una conducta adictiva necesita incrementar ese consumo para obtener el efecto inicial. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos intoxicación. La persona parece encontrarse, digamos, fuera de sí, como si fuese otra persona. Es porque tiene una intoxicación. Bien. Otro problema, digamos, mayor o en menor medida que está siempre asociado con lo que son las conductas adictivas son los problemas físicos y sanitarios, eh, problemas personales, familiares, laborales, problemas sociales. Bien. Por otro lado, tenemos lo que es el politoxicomanía, que son varias conductas adictivas al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, el consumo de cierto medicamento junto con alguna otra droga ilegal, como es la marihuana, por ejemplo, en conjunto. Eso se lo llama politoxicomanía. ¿Bien? Bien. Por otro lado, tenemos lo que es el uso, el abuso y la dependencia. El uso es el consumo de una sustancia que no produce efectos negativos en el individuo. El abuso es cuando el consumo es continuado, digamos, a pesar de las consecuencias negativas. ¿Sí? Y la dependencia surge del uso excesivo de una sustancia
que genera consecuencias negativas significativas a lo largo del tiempo, pero el sujeto no puede detenerse, ¿sí? Dentro de esta dependencia tenemos la física, por ejemplo, que es la tolerancia, la abstinencia, la psicológica, que son los sentimientos de satisfacción, los impulsos de consumo, y la social, que es el grupo de afinidad, la cultura del grupo donde se encuentra esta persona. ¿Bien? ¿Se acuerdan que al principio yo le dije que había dos tipos de adicciones, la química y las comportamentales? Las químicas entran lo que es alcohol, tabaco y drogas, tenemos las legales y las ilegales, ¿sí? Y las comportamentales entraría lo que es el juego, la comida, el trabajo, las compras, la tecnología, el sexo. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bien. Con respecto a sustancias químicas ilegales, tenemos, por ejemplo, la marihuana. ¿Sí? Habitualmente la marihuana se consume fumándola, ¿no? Tenemos un consumo habitual donde entran dificultades atencionales, velocidades de procedimientos, perdón, de información, ¿sí? Que se normaliza todo eso tras el abandono de, en este caso, sustancias químicas ilegales, marihuana. Tiene efectos bifásicos. Primero hay una fase de estimulación, una fase de euforia, de bienestar, ¿sí? De ansiedad, un aumento de ansiedad, un aumento de la percepción. Luego tenemos la otra fase, que es la fase de sedación, la relajación, la somnolencia, la conciliación con el sueño. Y otros fenómenos que también se pueden dar tras el consumo de marihuana son la agudización de percepciones visuales, auditivas, táctiles. Puede haber distorsión del espacio, del tiempo, la risa fácil, ¿sí? El aumento del apetito también, ¿sí? Otra sustancia química ilegal es la heroína, ¿sí? Que la heroína viene de la familia de lo que son los opiáceos. Bien, sí, Danisa, decime. Sí, profesora, todo esto que nos decís que de las drogas también me lleva a cuando una persona tiene problemas mentales y la medican con drogas y le pasa todas estas cosas. Euforia, Por eso somnolencia, hablamos risa. de drogas legales e ilegales. Claro, claro. Legales, o sea, bien medicado, pero muy medicado y tiene todas estas fases también. Y se vuelve dependiente de esa medicación, de esa droga, legal, ¿no? En este caso, muchas veces Sí, cuando le sacan la medicación, la intolerancia, o sea, ya quiere volver, por decirlo de alguna manera, volver a consumir eso que en el momento le hacía tan bien, claro, claro. ¿sí? Qué Sí, difícil, ¿no? pasa, sí. En este caso, bueno, ahora estamos viendo lo que son las ilegales, pero Sí, sí, hay drogas y medicamentos que son totalmente legales y producen exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué sucede? Las drogas legales, vamos a decirla por bueno, en términos, las drogas legales, eh, sí o sí te las tiene que recetar un médico. No vas a la farmacia y decir yo quiero tal cosa y porque sí te la ven. Para ciertas personas es más fácil conseguir una droga ilegal que hace el mismo efecto que la droga legal, entonces hay más
más consumo, por decirlo de alguna manera. No quiero justificar nada, pero es así. Sí, gracias. ¿Sí? Es así. Con respecto a la heroína, decía que el primer consumo mayormente causa que náuseas, vómitos, luego causa, esperen que acepto a unos compañeros que no los vi, me quedaron acá. Bueno, al principio le decía náuseas, vómitos, luego causa que placer, causa euforia y reduce también lo que es la ansiedad, ¿sí? Entran en lo que es la llamada fase de luna de miel, donde todo está bien, ¿sí? Otro de los síntomas asociados con la heroína eh, es la miosis, perdón, no me salía la palabra, donde las pupilas están en forma de eh, alfiler, podríamos decirla, bien pequeñita. También la persona pasa por apatía, por irritabilidad, por somnolencia, por deterioro del juicio, ¿sí? Y la heroína se consume intravenosa, ¿bien? Se produce lo que es el conocido flash, que demora entre 5 y 15 minutos, ¿sí? Después tenemos lo que es la satisfacción y satisfacción. Ay, soy media chota para nombrar satisfacción, no me salía la S. Y el bienestar, que dura entre 3 a 6 horas, y luego entraría la abstinencia. ¿Bien? Otra sustancia, sí, Jorgelina. No, profe, disculpe, apreté mal. Bueno, no hay problema. Otra sustancia química ilegal es la cocaína, ¿sí? Donde tiene un efecto de euforia, ¿sí? De hiperalerta, de agitación, más que nada psicomotriz, de insomnio, ¿sí? También lleva a qué? A anorexia, hipersexualidad, tendencia a la violencia, deterioro de la capacidad del juicio, ¿sí? Y un elevado nivel de dependencia psicológica, la cocaína, ¿sí? Como toda droga, también tiene los periodos de abstinencia, donde la persona entra en depresión, irritabilidad, falta de energía, aislamiento social, ¿sí? Otras veces disfunción sexual. Bien, y hay dos tipos de consumo de cocaína. Tenemos los episódicos, de vez en cuando, y los crónicos. ¿Sí? Bien, bien. Con respecto a las sustancias químicas ilegales, tenemos las sintéticas, perdón que se me había, las sintéticas que entran, por ejemplo, las metanfetaminas, el metacrilato, el éxtasis, ¿sí? El popper es como, sí, es para inhalar, ¿sí? Que cuando uno lo inhala provoca esa sensación de euforia, de vasodilatación, de aumento del deseo. ¿Bien? Y las metanfetaminas que les nombré anteriormente. Estas sustancias químicas ilegales, las sintéticas, son todas aquellas que son fabricadas en laboratorios, ¿sí? Son las que estimulan el sistema nervioso central. ¿Bien? Que tienen un efecto. ¿Cuál es el efecto? La elevación del estado anímico,
la disminución de esa sensación de fatiga, de apetito, de agresividad. Luego surge ¿qué? La depresión, el agotamiento, el excesivo sueño, la irritabilidad, aislamiento social, sí, problemas de memoria, entre otros efectos, ¿no? Luego, como les dije antes, tenemos también esas adicciones comportamentales, como es, por ejemplo, el juego, ¿sí? Que es la única adicción sin sustancia. Bien, dentro de lo que es el manual de diagnóstico, ¿se acuerdan el DSM-5? El juego aparece dentro de lo que es el trastorno de control de impulsos no clasificados. ¿Bien? Bien, el juego, para aquellas personas que tienen adicciones comportamentales en el juego, lo que hace la persona es que focaliza la atención en las ganancias, ¿sí? Minimiza las pérdidas, tiene una ilusión de control sobre el propio azar. ¿Bien? Bien. Otra adicción comportamental es el sexo. ¿Sí? Para algunas es un problema de adicción y para otros es un problema de conducta. ¿Bien? Con respecto a esto, a las adicciones comportamentales del sexo, incluye que también abstinencia, compulsión, alteración de la personalidad, otras veces tolerancia, dependencia. ¿Sí? Otra adicción comportamental es el trabajo, aunque no lo crean. Es una adicción. Hay gente que es adicta al trabajo, ¿sí? Que anteponen el trabajo ante que la familia, ante que los amigos, ante que la recreación, ¿sí? Trabajan más de 12 o 14 horas diarias y muchas veces también los fines de semana. Y una abstinencia a el trabajo los lleva a ¿qué? A estar inquietos, a estar irritados, a sentimientos de inutilidad, de culpabilidad, ¿sí? De angustia. Otras veces los adictos al trabajo se creen indispensables. Bien. Otra adicción comportamental son las compras. ¿Sí? ¿Quién no tuvo alguna vez ese impulso de salir a comprar y si me gasto todo y bueno, mañana veo? Yo Bien, todo el tiempo. son las llamadas de esas compras inútiles. Las compras y lo compro por si algún día lo necesito. ¿Sí? Dentro de estas compras, o sea, de estas adicciones comportamentales, de las compras es que se gasta mucho dinero en muy poco tiempo. Otras veces también esas personas terminan que endeudándose para pagar esas cuotas de esas compras de cosas inútiles por si algún día lo necesito. ¿Sí? Bien. Otra era la tecnología, ¿sí? Que su vida está dependiente del objeto, llegando muchas veces también a que abandonar otras actividades por estar pendiente a la computadora, el celular, a la tablet, ¿sí? A la televisión, a los videojuegos, a internet, a las redes sociales. ¿Bien? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Denme un segundito que quiero ver dónde voy.
porque vieron que yo esta vez se me engancho. Bien. Vamos a seguir un ratito más. Pues si no, si termino todo ahora, mañana no les doy clase. No, vamos a pasar con lo que son los factores que intervienen en la conducta adictiva. Toda conducta, digamos, adictiva tiene características propias, ¿sí? Entre ellas tenemos todos los efectos a nivel neurobiológico, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que son la neurobiología de las adicciones. Bien, en lo que es el sistema, digamos, de recompensa, es un grupo de estructuras neuronales que son las responsables de la generación de incentivos, también de lo que es el aprendizaje asociativo y de las emociones, con valor siempre positivo, ¿bien? Particularmente aquellas que involucran el placer como un componente central, ¿sí? Bien. Tenemos dos circuitos. Tenemos el circuito de lo que es la dopamina y el circuito de lo que es la serotonina. El circuito de lo que es la dopamina, las funciones que entra es el placer, la euforia, la motivación, la compulsión, la perseverancia, la motricidad fina, ¿sí? En lo que es el circuito de la serotonina, las funciones tenemos el estado de ánimo, la memoria, el sueño y la cognición. ¿Bien? Profe, Esto, sí. buenas noches. Buenas noches, Vale. Profe, eso cuando hablamos de la serotonina, ¿es cuando dicen que es de la hormona de la felicidad cuando nos falta? Cuando hay gente que les dan un medicamento como para sentirse un poco más alegre, más con ganas de vivir, eh, Claro, con porque tener una razón. perdón, vale, una de las funciones es el estado anímico. Ujú, eh, claro, entra la serotonina, sí. Y hay claro, medicación para eso. claro, porque a mi esposo le dieron, por eso le digo, claro, Sí, sí, hay medicación para levantar todo ese circuito de serotonina en el cuerpo. También hay para lo que es la dopamina, también, claro. Y ¿sí? también hay alimentos, profe. Hay alimentos que ayudan muchísimo, como por ejemplo en la serotonina, todo lo que es nueces, frutos secos, dicen que levanta, bueno, vieron que acá tenemos el timo por acá y por ahí hacemos unos golpecitos, así como para levantarnos y eso ayuda mucho también. Hay muchas técnicas, vale, para implementar cuando uno se siente en esos días que decaídos, por decirlo de alguna manera. Si vamos conociendo y vamos investigando, hay un montón de técnicas. ¿Sí? Después que la implementemos, no la implementemos, ya es otra cosa, porque le hablo de lo personal. Sé un montón de técnicas y le soy sincera, creo que no uso ninguna. Y está mal, ¿sí? Pero sí, sí, vale. Es así. Lo que es la serotonina influye mucho en lo que es el estado anímico. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos bajas de serotonina, por decirlo de alguna manera, nos sentimos muy mal emocionalmente. ¿Sí? Afecta mucho nuestras emociones y nuestro estado de ánimo. ¿Bien? Bien. No sé dónde me quedé. Con respecto, perdón, con respecto a la neurobiología de las adicciones y los neurotransmisores, vamos a hablar un poco
de la cocaína, los opiáceos, el alcohol, ¿sí? Las drogas sintéticas y la marihuana. Por ejemplo, en lo que es ay, la cocaína, la neurobiología esta de las adicciones, estos neurotransmisores, lo que inhiben es la bomba de recepción de la dopamina, ¿bien? Y la cocaína actúa sobre la noradrenalina y la serotonina. Se los digo para que ustedes lo sepan, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el alcohol, en realidad no se conoce, digamos, los receptores específicos para lo que es las sustancias del alcohol, ¿sí? Pero, por ejemplo, ah, se me fue. La marihuana, no me salía, ¿viste? Me voy. La marihuana interactúa con el sistema opioide, digamos, de la marihuana, regulándolo. Por ejemplo, cada una de las adicciones o las sustancias, pues ya para pasar a ser adicciones es otra cosa, afectan o al circuito de la dopamina o al circuito de la serotonina, en pocas palabras. Bien, luego tenemos lo que es, por ejemplo, el abuso. El abuso es un patrón de uso de una sustancia fuera, digamos, de los márgenes sociales o médicamente aceptados en una determinada cultura. ¿Sí? La tolerancia es la necesidad de recurrir a cantidades crecientes, digamos, de sustancia para alcanzar el efecto deseado, porque hay una disminución de los efectos de la dosis habitual de la sustancia usada con la cotidianidad, ¿sí? Al principio de consumir, por ejemplo, cocaína, yo me sentía de tal manera, me hacía tal efecto, luego con el paso del tiempo no me hace el mismo efecto, entonces aumento la dosis, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa lo mismo con los medicamentos? ¿Sí? Pasa exactamente lo mismo. Luego tenemos lo que son los síndromes de abstinencia. Los síndromes de abstinencia es un conjunto de síntomas físicos y de expresividad también psíquica que se produce en el sujeto dependiente de una sustancia cuando se suspende esa ingesta. ¿Sí? También tenemos el otro síndrome, que es el síndrome de dependencia. ¿Sí? Que también es un grupo de síntomas comportamentales, fisiológicos, que indican que una pérdida de control del uso de una sustancia, ¿sí? Y que el sujeto continúa, digamos, consumiendo a pesar de la aparición de problemas, ¿sí? Relacionados con la adicción, ¿no? Bien, denme un segundito que ya vengo, le ayudo a mi hija que se acueste y regreso. 5 segundos. De paso conversamos nosotros, ¿les parece? Sí. ¿Cómo se están preparando para el examen? ¿Tan locos Ay, igual que yo? ay, no, yo estoy re nerviosa Chicas, un también. favor, alguien que baje, por favor, el PDF de lo que está hablando, porque no lo encuentro, no lo tengo. Si alguien lo puede Es el que compartir. dice, ahí creo que dice algo de las drogas, empieza con algo de qué son las drogas.
y si no me equivoco, no lo tengo acá el PDF, pero yo lo tengo impreso y me parece que es ese. Después si alguien lo puede compartir, chicas, por Bien, favor, bien, lo alguna. compartimos en el grupo ahí, sí, sí. Gracias, agradecida. Valeria dio todos los PDF que iba a tomar y en orden More, ya está, hija, dejado. la última vez. Ay, es que me tuve que desconectar, entonces no lo Yo sé, te lo pero paso. bueno, por favor. Guarda que no te voy a saltar a la carita, hija. Disculpen, es cierto que estoy con el micrófono prendido. Mi niña, estoy acá en el baño y ella se está bañando. Acompañando, Sí, ella está en la bañera. practicando acompañamiento. Estamos practicando, claro, tal cual. A ver. Mm. Se nota, ¿no? Que no está Mati. Sí, La verdad que sí se nota cuando es distinta la. debe estar trabajando, Seguro. ¡Ay! dando clases de baile, tal vez a esta hora. Claro. Chicas, mañana no voy a entrar porque en mi pueblo hay desfiles por el 17 de agosto. Así que Ah, si alguien puede decir algo, después acotar algo de que, por ejemplo, cómo va a ser el examen o algo que lo que digan, por favor, les pido que me lo compartan. Dale, vale. Yo Gracias, lo gracias. único que sé que habían dicho eso, que la profe dijo la otra vez, que iban a hacer más o menos 50 preguntas, que iba a durar 2 horas. Yo lo que me parece que obviamente hay que saberse todo, aprenderse todo, pero también tener los PDF a mano por las dudas, porque viste que por ahí hay cosas que son como muy definiciones muy puntuales, entonces está bueno porque, viste que por ahí son medias rebuscadas, te cambian una palabra y algo que era verdadero es falso y algo que al inverso. Así que Sí, de igual modo es un montón. es un montón, ¿no? No, y está bueno, está bueno. Ahora yo lo que notaba, que por ejemplo, empecé desde el principio, digamos, y bueno, obviamente que es a releer lo que uno ya rindió y todo eso, pero está bueno porque es como que ahora lo comprendo más, no sé, o sea, si a ustedes les pasa, es como que ya es otra cosa, lo miras desde otro punto, está bueno. ya estamos más en el tema. Ay, sí. Sí, solo son algunas palabras que están como muy rebuscadas, que a mí me confunden en lo que es los exámenes. Claro. Y hay Profe. como algunas ¿Qué trampitas también. pasó? ¿De qué me perdí? Sí, obvio que hay trampitas de los exámenes. Siempre. Nos agarró la profe ahí de la lista, dirían los Nos niños. pusimos a charlar Estaba justo. hablando del examen, pero no entendí lo que hablaban. ¿Pasó algo en los exámenes? No, Son estábamos muy hablando, estábamos rebuscados. estudiando. No me digan que son rebuscados. Trato de ponérselo, pero casi tal cual, para no decir tal cual como lo tienen en el PDF, no sean tan malos. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no sigo, discúlpenme que me retiré un Siga, segundito. profe. Ya está, Lo que More. pasa es que la niña con una sola mano no puede. Estamos, Claro. Claro, es cierto que está pero venimos re bien, así que bien. Y yo estoy bañando la mía acá. Bueno, ella está bañando y yo estoy acá en el baño, le contaba a las chicas, así que también. Ya bien. preparándonos. ¿Cuánto tiempo le dieron con el yeso? Aparentemente 1 mes y medio más o menos. Tiene que ir dentro de 2 semanas, se tiene que hacer una placa de nuevo. More. El miedo era More, ya porque está. además del cúbito, ella se Sí. esguinzó, creo que es el cúbilo, si no me equivoco, la parte del codo,
y podría haber estado afectado algo del crecimiento, entonces tenía miedo por eso, me mandó a hacer una tomografía ayer, porque si no iba a operación, pero no, al final no, está todo ok, todo bien, o sea, más allá de que sí se quebró, pero bueno, dentro de 2 semanas ahí vamos a tener bien la fecha de cuándo, pero un mes y medio. Así que paciencia y nada. Así es la vida. Chicuelos, em, otra cosa con respecto a las adicciones. Tenemos vulnerabilidad, perdón, a desarrollar una adicción según diferentes factores, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, lo que es el factor personal, ¿sí? Que entran aquellos sujetos especialmente vulnerables que presentarían más tempranamente alteraciones en dichas, en ciertas áreas que faciliten el paso de consumo, digamos, puntual a lo que es la dependencia, ¿sí? Va a depender también en estos factores personales su personalidad en sí, ¿no? También tenemos factores biológicos, ¿sí? La vulnerabilidad personal, la susceptibilidad de lo que es el sistema nervioso de esa persona. Y factores ambientales que también afectan la accesibilidad a las sustancias, digamos, la aceptación social del consumo, más que nada en su entorno, en sus pares, en sus familiares consumidores, por ejemplo. Todos esos factores tienden a que una persona sea un poco más vulnerable a desarrollar algún tipo de adicción, ¿sí? También tenemos factores psicológicos de las adicciones, ¿sí? Que hay diferentes fases. Primero tendría lo que es la fase de predisposición. Segunda, fase de conocimiento. Conocer lo que voy a consumir. Fase de experimentación. Fase de consolidación. ¿Sí? Luego tenemos otra fase que es la fase de abandono o mantenimiento. Y por último, muchas veces las fases de recaídas. Bien, así que siempre hay que estar muy atento con respecto a esto. Bien, bien. Con respecto a los factores psicológicos de las adicciones, tenemos los factores familiares, tenemos factores de riesgo con respecto a los factores familiares, que es, por ejemplo, el consumo de alcohol o de drogas por parte de nuestros padres, baja supervisión familiar, baja disciplina familiar, conflictos familiares, ¿sí? Otro factor de riesgo es, por ejemplo, las actitudes parentales favorables hacia la conducta, perdón, antisocial, ¿sí? Actitudes también favorables hacia el consumo de sustancias. Otro factor de riesgo es el abuso físico. Bien, bajas expectativas para los niños o para el éxito. Todo esto son factores de riesgo con respecto a factores familiares que pueden influir en lo que son los factores psicológicos de las adicciones. Por otro lado, también tenemos los factores protectores con respecto a las familias, el apego a la familia, la oportunidad para la implicación en la familia, las creencias saludables, ¿sí? Los claros estándares de conductas
el sentido también de confianza positiva, la dinámica familiar positiva. Esos son más factores protectores que pueden influir, ¿sí?, en las adicciones. Por otro lado, tenemos los factores comunitarios. Los factores comunitarios, los factores de riesgo comunitarios es, ay, no me va a salir la palabra, la deprivación económica y social, la desorganización comunitaria, ¿sí? Otra cosa, otro factor de riesgo son los cambios y la movilidad del lugar también. Bien, las creencias, las normas, las leyes de la comunidad favorables al consumo de sustancias, la disponibilidad a las drogas, ¿sí? Lo ideal, con respecto a los factores comunitarios, estos factores protectores de la comunidad, sería un sistema de apoyo externo positivo, las oportunidades para participar como un miembro activo de la comunidad, ¿sí? El descenso a la accesibilidad de las sustancias, ¿sí? Las normas culturales también que proporcionan altas expectativas para los jóvenes, redes de apoyo, sistemas de apoyo dentro de la comunidad sería lo ideal. Otros factores psicológicos de las adicciones son los factores de compañeros, ¿sí? Con respecto a los factores de riesgo, compañeros consumidores, ¿sí? Conductas antisociales o conductas delictivas tempranas, el rechazo, ¿sí?, por parte de los iguales. Bien, factores protectores con respecto a los compañeros, lo ideal sería que el apego a los iguales no consumidores, ¿sí?, la asociación con iguales implicados en actividades, en organizaciones organizadas muchas veces, perdón, por lo que es la escuela, las recreativas, las religiosas. Bien. Otro factor protector es no ser fácilmente influenciable por nuestros compañeros. El otro factor de riesgo es el factor de riesgo escolar, ¿sí? Un factor de riesgo escolar es, por ejemplo, el bajo rendimiento académico, el bajo apego a la escuela, ¿sí? El tipo y el tamaño de escuela, más grande, peor, porque es difícil de controlar, ¿sí? Con respecto al factor protector escolar, sería lo ideal una escuela de calidad, ¿sí? El refuerzo, el reconocimiento para la implicación presocial, las creencias saludables, los claros estándares de conducta, un clima institucional positivo, el cuidado, el apoyo de los profesores, del personal dentro de la escuela sería lo ideal. Y por otro lado, tenemos que los factores individuales, ¿sí? Con respecto a los factores de riesgos, de los factores individuales, tenemos lo que es los psicológicos y los conductuales de la persona, los rasgos de la personalidad. Y con respecto a los factores los factores protectores, se me mezclaron las palabras, es, por ejemplo, la parte religiosa, ¿sí? Las creencias en lo que es el orden social, el desarrollo de las actividades sociales o las habilidades sociales, ¿sí? Que la persona posea aspiraciones de futuro,
el buen rendimiento académico, la resiliencia entraría acá también como un factor protector con respecto a los factores individuales para no caer en adicciones. ¿Sí? Bien. Déjenme ver. Para no perderme yo también. Eh, bien. Vamos a ver lo último para terminar con este tema y que la clase que viene me quede solo, mañana en realidad, me quede solo ludopatía y alcoholismo, creo que es el otro. Las técnicas terapéuticas con respecto a esto de consumo, adicciones y más. Julieta, perdón, no te vi, decime. Hola, profe, sí, el PDF que estamos viendo ahora, ¿cómo aparece? No lo encuentro. Ahí te lo digo. Dame un segundito. Es... se me fue. Ahí voy. Quiero decir cómo está subido, con qué nombre. Creo que es adicciones, pero te lo voy a buscar por las dudas. Se me fue. Acá. Ahí voy. Es el anteúltimo, antes del material adicional, pero ya te lo bien. Acompañante terapéutico en el tratamiento, bueno, tenemos varios, tenemos introducción a la temática de adicciones, acompañante terapéutico en tratamiento de las adicciones, ¿sí? Y el otro PDF dice solamente adicciones. Hay 3. Están casi al final de todo. ¿Ahora Sí, sí? profe, me falta uno. Sí, encontré, pero me falta uno. Todo lo que usted habló ahora está en el PDF, ¿verdad? Así es. Ah, Sí, bien. más resumido, Gracias. obviamente, ¿no? Lo estoy dando un poco más resumido. Pero sí está Bien, todo dentro del PDF. bien. Muchas gracias. ¿Bien? Bien. Con respecto a las técnicas terapéuticas, primero que todo tenemos lo que es la psicoeducación, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es la psicoeducación? ¿Sí? ¿No? La psicoeducación en sí hace referencia a qué? A la educación o a la información que se le ofrece a una persona que sufre X trastorno, problema o demás. ¿Bien? ¿Se entendió lo que es? También le podemos, o sea, podemos implementar la psicoeducación no solo con el paciente, sino con los familiares. ¿Sí? Sobre quizás una formación específica de la enfermedad, por ejemplo, o del tratamiento que se está siguiendo. Por eso yo siempre me baso mucho en que ustedes sepan los signos y los síntomas de cada enfermedad.
Bien, para poder implementar esto de lo que es la psicoeducación. Porque está incluida dentro de las técnicas terapéuticas. Porque incrementa lo que es el proceso de cambio de toma de conciencia, ¿sí? También tiene connotación en una liberación, digamos, social. ¿Por qué? Porque proporciona información, en este caso, con respecto al uso de sustancias y también con los potenciales efectos, ¿sí? Otra técnica es la clarificación de valores, donde el paciente define sus prioridades, ¿sí? Así como las cosas que más valora en la vida. ¿Bien? ¿Para qué? Para analizar la discrepancia con el consumo de drogas. ¿Por qué? Porque con ella se consigue que incrementar el proceso de cambio de autorreevaluación. ¿Bien? Otra técnica es la solución o la tercera técnica es la solución de problemas. Muchos pacientes pueden carecer de esta habilidad de solución de problemas, ¿sí? Y con su uso, ¿qué pasa? Se incrementa la autoeficacia. ¿Bien? ¿Se entiende? Otra técnica es, por ejemplo, el establecimiento de metas. ¿Ven? En el establecimiento de metas lo que se trata es que en los pacientes diferencien entre objetivos realistas y objetivos no realistas. ¿Sí? Esta técnica es usada para incrementar el proceso de autoliberación, el establecimiento de metas. Otra técnica es la planificación de la prevención de recaídas. Durante esa fase de acción, la conducta proactiva de búsqueda de situaciones que provocan tentación para consumir. ¿Sí? Bien, entonces debemos fomentar en el paciente el compromiso con el cambio. Las técnicas de relajación también son otras técnicas terapéuticas. Por ejemplo, sustituir la ansiedad por la calma a través de técnicas que incrementan ese proceso de cambio de contraindicamiento. Y una técnica muy simple de relajación es la de respiración. ¿Sí? Muy fácil. Otra técnica es el entrenamiento de asertividad. Lo que esto hace es que le permite al paciente aprender a responder con éxito a los ofrecimientos del consumo de drogas. ¿Bien? Bien. Otra técnica que le voy a nombrar, hay muchísimas, les puedo decir que hay más de 20, les voy a nombrar algunas, no todas. Es, por ejemplo, la reestructuración ambiental. ¿Sí? Lo que se trata con esta técnica es de que se alteren determinados ambientes o que evite situaciones de alto riesgo. ¿Sí? ¿Bien? Paren que se me fue la otra que le quería decir. La otra técnica es la clarificación de necesidades. ¿Sí? La clarificación de necesidades lo que pretende es ayudar al paciente a reevaluar las áreas de su vida y detectar cuál de ellas necesita mejorar.
¿sí? Eso lo que hace es que incrementa los procesos de cambio de liberación social. ¿Bien? ¿Bien? Tenemos acá que variantes que son relevantes. La motivación para el cambio, ¿sí? Es un proceso que es necesario a lo largo de todo el tratamiento. La ausencia, digamos, de motivación por momentos es una característica propia de cualquier persona que se plantea hacer un cambio importante en su vida. ¿Sí? Por otro lado, tenemos lo que es otra variable, es las expectativas de autoeficacia, que es la propia capacidad de superar la adicción, ¿sí? Que va a ir aumentando a medida que avanzan los estadios de recuperación del paciente. Y tenemos otra variable que es la toma de decisiones, que son 8 categorías que influyen en el avance o en el retroceso de estos estadios. ¿Sí? Se las nombro. Tenemos los beneficios para uno mismo, en las tomas de decisión, estas 8 categorías: beneficios para uno mismo, beneficios para los demás, aprobación de uno mismo, aprobación de los demás, costes para uno mismo, costes para los demás, desaprobación de uno mismo y desaprobación de los demás. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Con respecto a los enfoques terapéuticos, tenemos comunidades terapéuticas públicas, privadas, religiosas, democráticas, etcétera. ¿Sí? También tenemos comunidades terapéuticas domiciliarias. Con respecto a estos enfoques terapéuticos, también hay diferentes modalidades: centro de día, hospital de noche, modalidad ambulatoria, comunidades terapéuticas, que en sí lo que hacen es que se basan en modificar pautas y actividades perjudiciales y tienen como finalidad la resocialización, perdón, del individuo. ¿Sí? También otra cosa con respecto a los enfoques terapéuticos es los dispositivos terapéuticos, que pueden ser individual, pueden ser grupal, pueden ser familiar, puede ser con respecto a grupos de autoayuda, ¿sí? Esos grupos de autoayuda mayormente, para no decir siempre, están liderados por ex consumidores, ¿sí? También hay terapias psicoanalistas, terapias cognitivas y medicación con respecto a esto. ¿Bien? ¿Sí? Termino con lo último. ¿Me dejan un segundito más? Con respecto a las dimensiones de adicción en acompañamiento terapéutico. Lo que es el vínculo, lo que quiero decir es lo que es el vínculo, es solo en y por el vínculo que las intervenciones pueden ser efectivas. ¿Sí? En lo cotidiano, en lo que es el ámbito de excelencia del acompañamiento terapéutico, funciona como un soporte en donde hay grietas en las funciones de sostén de la familia y otras instituciones sociales, ¿sí? O también carencia de recursos propios, ¿no? Acuérdense también que muchas veces vamos a trabajar, que yo siempre lo digo, sería algo ideal el trabajo en equipo, ¿sí? Pero
¿Qué aporta, digamos, el acompañante terapéutico acá con respecto a las adicciones, a las dimensiones de las adicciones? Por ejemplo, una cosa que aporta el acompañamiento terapéutico es favorecer las intervenciones, afrontar recaídas, ¿sí? Trabajar en equipo hacia los objetivos, fomentar la adherencia al tratamiento, aplicar estrategias terapéuticas, en este caso, en lo cotidiano, ¿bien? Contener, con respecto a la prevención de caídas, por ejemplo, contener durante ese síndrome de abstinencia, por ejemplo. Otras veces también nos puede tocar administrar medicación, ayudar con el manejo del dinero, acompañar en momentos de que se requiera, mejor dicho, frenar algún impulso, reforzar las redes sociales de apoyo, organizar y participar en salidas recreativas, en salidas deportivas. Bien, otra cosa es promover que la participación de la familia en ese proceso. Bien, poner límites, intervenir en la vida cotidiana, promover la comunicación con familia, con el entorno, con terapeutas, con médicos, ¿sí? Participar muchas veces también en actividades institucionales. Otra cosa es reconocer estímulos de riesgo y ensayar formas de afrontamiento. ¿Sí? Bien. Recuerden una cosa con respecto a nosotros como asistente asistente de acompañante terapéutico o auxiliar. La posición a sostener. No somos vigilantes, no somos testigos, no somos cómplices, ¿sí? Lo que debemos hacer es contribuir a la lógica en sí del tratamiento. No somos caritativos tampoco. Acuérdense que estamos hablando de consumo de sustancias, ¿sí? Implica para otros casos también, pero bueno, en este caso, más que nada en lo que es consumo de sustancias, recuerden que no vamos a ser cómplices, que no vamos a ser testigos, ¿sí? Entonces, en fin, les doy el final. Las funciones, sostener la motivación, ¿sí? Mantener la abstinencia, planificar cancelaciones de deuda, por ejemplo, cuando la persona cuando es ludópata, restablecer vínculos, la prevención de recaídas, ¿sí? Resistir a la presión social, manejar los niveles elevados de ansiedad, ¿bien? Favorecer el respeto por el encuadre terapéutico, participar muchas veces activamente del proceso de rehabilitación, ¿sí? Otras veces también, pero que están, el teléfono me suena, deme un segundo. Mira, ¿te fijas la carta, por favor, que me llamo? Es mi hija, disculpe. Otra de las funciones, perdón, muchas veces es la responsabilidad por la medicación y también por las terapias, ¿sí? Otra función importante en este caso es generar espacios de contención y de ayuda y de escucha, ¿sí?
Bien, con eso terminaría. Me queda mañana solamente, se me fue, acá está el curso, me quedaría solamente mañana ludopatía y alcoholismo. No es muy largo, eh, no es muy largo, y con eso estaríamos, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer alguna